Capítulo 10. Henry Jekyll hace un relato completo de los actos. Nació en el año 18, heredero de una cuantiosa fortuna, dotado, además de cualidades excelentes, inclinado naturalmente a la actividad, deseoso de ganarme el respeto de las personas sabias y buenas. Puede por ello colegirse que tenía asegurado un porvenir honroso, temperamento impaciente y distinguido. El mayor de mis defectos consistía en ese temperamento impaciente, alegre, que ha sido la felicidad de muchos, pero que a mí me resultó difícil de conciliar con mi anhelo imperioso de marchar siempre con la frente alta y desaparecer en público con semblante de una extraordinaria gravedad. Esta manera puede ser trajo como consecuencia que yo ocultase mis placeres. Cuando llegué a los años de la reflexión y empecé a mirar a mi alrededor y hacer el balance de mis progresos y de mi situación en la sociedad, me había habituado ya a una profundidad suplícita en el vivir. Muchos hombres se habían incluso jactado de la clase de desórdenes de que yo era culpable, pero desde las alturas ideológicas en que yo me había encaramado, los miraba y los escondía con un sentimiento de casi de vergüenza. Fue pues la índole exagerada de mis aspiraciones, más que el hecho de que mis faltas fuesen especialmente de grandes, lo que me hizo tal cual soy, y lo que dividió con una trinchera más profunda, aunque en la mayoría de los hombres las dos zonas del bien y las del mal me dividen y confunden en una naturaleza dual del ser humano. Mi situación me llevó a meditar de una manera profunda y constante en esa dura ley de la vida, que se encuentra en la raíz de toda religión y que constituye una de las más abundantes fuentes del dolor. Aunque era tan arraigada mi costumbre de jugar a dos barajas, jamás fui hipócrita en ningún sentido. Yo era sincero en los dos aspectos de mi vida. Era tan yo mismo cuando dejaba a un lado toda moderación y me revolcaba en el fango como cuando trabajaba a la luz del día por difundir los conocimientos o por adivinar el sufrimiento y los pesares. Y cuando sucedió que mis estudios científicos, que estaban encaminados hacia lo mismo y lo trascendental, arrojaron una intensa luz sobre la conciencia que yo tenía de la guerra permanente que sostenían las dos partes de mi yo. De esta misma manera me fue acercando todos los días y desde ambos extremos de mi inteligencia a la verdad, cuyo parcial descubrimiento me arrastraba a un naufragio tan espantoso que el hombre no es realmente uno, sino dos. Y digo dos, porque mis conocimientos no pueden pasar de ese punto. Otros me seguirán, otros vendrán, que me dejarán atrás en ese mismo camino, y me arriesgo a constituir que acabará por descubrirse que el hombre es una simple comunidad organizada de personalidades independientes, contradictorias y variadas. En cuanto a mí, debido a la naturaleza de mi vida, avanzaba infaliblemente en una dirección única y tan solo en una. Estudiando el lado moral en mi propia persona, aprendí a reconocer la vida primitiva dual del hombre. Si en verdad se podía afirmar que yo era una y otra de las dos naturalezas que luchaban entre sí en el campo de mi conciencia, esto ocurría precisamente porque estaba identificado de un modo radical con las dos. Desde desde una época temprana, aun, aún antes del curso de mis descubrimientos científicos, empezó a dejarme entrever la clara posibilidad de semejante milagro. Había aprendido a crearme, como si soñara despierto, con el pensamiento de la separación de ambos elementos. Y solía decirme, si fuese posible albergar cada uno de esos elementos en este separado, la vida quedaría con ello libre de cuanto lo hace insoportable. Lo pecaminoso podría seguir su propio camino, sin las trabas de las instituciones y de los remordimientos de su humano gemelo más puro. Y lo virtuoso podría caminar con un paso firme y seguro por su sendero cuesta arriba, el del bien, en el que se encuentra su placer, sin seguir expuesto a la vergüenza y el arrepentimiento a que lo obliga
ese ente no extraño a él. Fue una maldición para el género humano que estos dos conjuntos diferentes hayan sido reunidos en uno solo, que estos gemelos que son dos polos opuestos tengan que luchar continuamente dentro del angustiado seno de la conciencia. ¿Cómo podría ser disociado? A ese punto había llegado yo en mis reflexiones, cuando, como he dicho, el problema empezó a iluminarse desde la mesa del laboratorio. Yo empecé a percibir mucho más profundamente de lo que hasta entonces se había afirmado la inmaterialidad del dolor, la mutabilidad propia de la bruma, de este cuerpo en apariencia sólido que nos recubre. Descubrí que existen agentes capaces de sacudir e ir más allá de esa vestidura carnal, como hace el viento cuando impulsa las cortinas. No quiero profundizar en este aspecto científico, porque la experiencia me ha enseñado en que el hombre lleva siempre sobre sus espaldas el castigo y la carga de la vida, y que, cuando hace un esfuerzo para quitárselos de encima, retornan sobre nosotros y nos hacen sentir su presión de una manera más extraordinaria y más espantosa. En un segundo lugar, porque, en segundo lugar, porque como va demostrado en mi historia, los descubrimientos que yo había hecho solamente eran incompletos. Basté pues decir que no. Solamente llegué a reconocer la existencia de mi cuerpo como algo distinto de la simple aura y resplandecimiento de mi espíritu, emitido por ciertos poderes de que ha estado constituido mi espíritu, sino que conseguí elaborar una droga que arrancaba a estos poderes su supremacia y los reemplazaba con una segunda forma y una segunda apariencia, que a mí me parecieran tan naturales como la otra, a pesar de que eran la expresión de los elementos inferiores de mi alma y llevaban su sello. Vacilé mucho antes de someter esta teoría a la prueba de la experiencia. Sabía perfectamente que arriesgaba en ello mi vida. Una droga que tenía un poder tan fuerte como para controlar y quebrantar el andamiaje mismo de la personalidad era muy capaz de suprimir por completo el tabernáculo espiritual que yo intentaba cambiar. Si por casualidad me equivocaba extendiendo un poco la dosis o si se ocurría algo imprevisto en el momento de realizar su fenómeno. La tentación de realizar un descubrimiento tan extraordinario y profundo acabó por sobreponerse a las advertencias de mi alma. Hacía tiempo que tenía preparada mi pócima. Compré a una firma mayorista de productos químicos una cantidad importante de determinada sal que yo sabía por experimento, realizados que constituye el último ingrediente necesario. Cierta noche maldita, ahora ya muy avanzada, preparé los elementos, vigilé mientras servían y humeaban en el vaso, y cuando pasó la ebullición, en un arranque de valentía, bebí aquel brebaje. Sentí de inmediato los dolores más angustiosos, los huesos desmenuzados, unas náuseas mortales, un horror espiritual que no es posible que se vean sobrepasado ni en la hora del nacimiento ni en la hora de la muerte. Estas angustias fueron disminuyendo rápidamente y volví en mí como si saliese de una grave enfermedad. Había en mis sensaciones algo raro, algo indeciblemente nuevo y que, por su misma novedad, resultaba de un agradecimiento increíble. Me sentí más joven, más aliviado, más feliz físicamente. En mi interior experimentaba una embriagadora despreocupación. Sentí correr por mi fantasía un impetuoso caudal de imágenes sensuales con la rapidez de un torbellino. Me veía libre de todas las normas morales, con una libertad de espíritu desconocida, pero no inocente. Desde la primera respiración de esta nueva vida mía, comprendí que yo era peor, 10 veces peor, un esclavo vendido a mi pecado original, y ese pensamiento me reanimó y me deleitó como un bien. Extendí los brazos exultante con la novedad de tales sensaciones, y en ese instante me di cuenta de que mi estatura había disminuido. En aquel entonces yo no tenía en mi despacho ningún espejo. Este que ahora hay a mi lado mientras escribo fue traído posteriormente y con la intención de poder observar en estas transformaciones. Entre tanto, la noche ya había avanzado
hasta convertirse en madrugada, una madrugada oscura todavía, pero casi a punto de dar a luz el día. Los moradores de mi casa se hallaban sumidos en el más profundo sueño, en el entusiasmo de mis esperanzas y de mi triunfo. Resolví aventurarme en mi nueva forma hasta mi propio dormitorio. Crucé el patio. Al sentir que las estrellas del cielo me miraban, pude considerarme con asombro y maravilla, como el primer individuo de una clase nueva que la incansable vigilancia de aquellas había descubierto hasta entonces. Me escabullí por los pasillos como un extraño en mi propia casa. Entré a mi habitación y pude ver por primera vez la figura de Edward Hyde. Al llegar a este punto debo limitarme a hablar en hipótesis únicamente, diciendo no lo que sé, sino lo que me imagino más probable. El lado malo de mi ser, al que yo había transferido la facultad de moverse, era menos robusto y menos desarrollado que el bueno al que yo le había quitado. En el transcurso de mi vida, casi siempre una vida de esfuerzo, de virtud y de dominio de mí mismo, la parte mala había sido menos ejercitada y seguía siendo vigor. Creo que esa es la explicación de que Edward Hyde fuese mucho más pequeño, más ágil y más joven que Henry. Y de la misma manera que en la cara de uno resplandecía la bondad en la del otro, estaba escrita con los caracteres destacados y claros de la maldad. Además, la maldad, debo creer que constituye en el hombre la parte que es causa de su muerte. Había marcado en aquel cuerpo un sello de deformidad y decadencia. Sin embargo, al contemplar en el espejo aquel ídolo desagradable, no observé en mí ninguna sensación de repugnancia, sino más bien un alborozo de bienvenida. Yo era también aquel ser, era una imagen más viva del espíritu, un ser hecho más expresante, con más completa individualidad que aquella otra figura imperfecta y contradictoria que hasta entonces había llamado mi yo. Hasta ahí no dejaba de tener razón. He podido observar que, cuando me presentaban en la figura de Edward, todos los que se me acercaban por primera vez sentían una invisible turbación. Y esto en mi opinión, porque todos los seres humanos con que convivimos son una mezcla de bondad y de maldad, y solo Edward, entre todos los hombres, era maldad pura. Estuve únicamente unos segundos ante el espejo, porque el experimento segundo, el definitivo, se hallaba todavía por hacer. Era preciso comprobar si yo había perdido mi personalidad sin remedio, y si me vería obligado a huir, antes de que amaneciese de una casa que ya no era la mía. Regresé corriendo a mi despacho, preparé y bebí otra vez la copa, sufrí una vez más algo de la disolución, y volví de nuevo en mi personalidad, la estatura y el rostro de Henry. Había llegado aquella noche, en la encrucijada fatal. Si hubiese cometido aquel descubrimiento con espíritu más noble, si hubiese corrido los riesgos de experimentos mientras estaba bajo el dominio de aspiraciones generosas y piadosas, las cosas habrían pasado de distinta manera, y yo habría salido de aquellas angustias de la muerte y del nacimiento convertido en un ángel, en un lugar de un demonio. La droga no hacía distinciones, no era ni diabólica ni divina. No hacía sino derribar las puertas de la cárcel, de mi constitución, y entonces, al igual que los cautivos de Filipos, salía al exterior lo que había dentro. En aquel tiempo, mis virtudes dormían, mi lado malo, aguijoneando por la ambición, se hallaba alerta y ágil para aprovechar la oportunidad, y lo que fue proyectando al exterior resultó ser Edward Hyde. De modo que, aunque yo sabía que dentro de mí existían dos personalidades y dos figuras, una era totalmente malvada y la otra seguía siendo el antiguo Henry Jekyll, había aprendido ya a perder toda esperanza de reformar y mejorar esa mezcla absurda. El paso que había dado era, por lo tanto, completamente hacia mi degradación. Ni aun entonces ya había logrado dominar mi aversión a la aridez de una vida de estudio. Todavía en ocasiones me sentía con ánimo alegre, y como mis placeres eran hablando sin rigor indignos, a pesar de que yo era hombre desconocido y altamente apreciado, y a pesar de que me acercaba a la vejez, aquella incoherencia de mi vida se iba haciendo cada vez más desagradable.
Fue precisamente por eso que mi recién ganada posibilidad me tentó hasta hacerme caer en la esclavitud. Me bastaba con beber la copa para despojarme instantáneamente del cuerpo del conocido profesor y para revestirme como si fuera una espesa capa con el de Edward Hyde. Este pensamiento trajo a mis labios una sonrisa. En aquel entonces le encontré un aspecto humorístico y llevé a cabo mis preparativos con minucioso cuidado. Alquilé y amueblé la casa del joven, hasta la cual policía llegó el rastro de Hyde. Tomé de ama de llaves a una mujer que yo sabía que no hablaba de más y que carecía de escrúpulos. Por otra parte, hice saber a mis empleados domésticos que, por cierto, Mr. Hyde, a quien escribí, gozaría de plena libertad y autoridad para andar por mi casa y para evitar cualquier equivocación. Me presenté en la casa para que se familiarizaran todos con mi segunda personalidad. Acto seguido, redacté el testamento al que tú encontraste tantos inconvenientes. Me proponía, en caso de ocurrirme alguna desgracia a la persona de Henry, podía adoptar la de Edward Hyde sin sufrirme ningún prejuicio económico. Asegurado ya, al menos así lo creía yo, por todos lados, empecé a aprovecharme de las extrañas inmunidades de mi posición. Ha habido hombres que han alquilado montones de oficio para cometer sus crímenes, quedando resguardado en sus propias personas y su reputación. Pero fui yo el primer hombre que echó mano de ese recurso para gozar de sus placeres. Fui el primero que disipuló de la facultad de presentarse en público con un aspecto de amabilidad y respetabilidad y que un instante después podía despojarse de esos atavíos postizos y zambullirse en el mar de la libertad. Envuelto en aquel manto impenetrable, gozaba una completa seguridad. Figúrate, ni siquiera existía. Con que dispusiese de tiempo justo para huir hasta la puerta de mi laboratorio y de un par de segundos para preparar la mezcla y beber la pócima que tenía siempre a punto. Cualquier cosa de Edward Hyde hubiera hecho desaparecía como la mancha que deja el aliento sobre un cristal. Y en su lugar aparecía Henry Jekyll, un hombre que podía reírse de toda sospecha tranquilo y en su casa, reavivando la lámpara del estudio. Ya he hecho que los placeres que me apresure a buscar bajo mi disfraz eran de un género indigno. No tengo por qué emplear un calificativo más duro. Pero en manos de Edward Hyde, esos placeres empezaron muy pronto a desviarse hacia el terreno de lo monstruoso. Muchas veces de vuelta de mis expediciones quedaba yo sumido en una especie de asombro, pensando en la privación de mi segunda personalidad, aquel ser exterior que yo había sacado al exterior de mi propia alma, dejándole en libertad para que se buscase sus placeres. Era un ser malvado y ruin por naturaleza. Eran en sus actos y pensamientos el egoísmo personificado. Bebía el placer con avidez bestial en cualquier clase de tortura que podía inferir a otro. Era implacable, como un hombre sin corazón. Henry Jekyll se quedaba en ocasiones mudo de asombro ante los actos de Edward Hyde, pero aquella situación escapaba de las normas corrientes y relajó insidiosamente la expresión de la conciencia. A fin de cuentas, era Hyde, y nadie más que Hyde, el culpable. Jekyll era el mismo de antes, volvía a su antigua personalidad, sin que sus virtudes hubiesen sufrido menoscabo. Y hasta, siempre que le era posible, se apresuraba a deshacer el daño infligido por Hyde. De ese modo su conciencia seguía adormecida. No tengo el propósito de entrar en los detalles de la infamia, de la que me hice cómplice de esa manera. Aún De ese modo su conciencia seguía adormecida. No tengo el propósito de entrar en los detalles de la infamia, de la que me hice cómplice de esa manera, aún ahora que no me reconozco como su autor.
Quiero únicamente destacar las advertencias y las etapas sucesivas del castigo mío que se iban acercando. Tuve un percance del que me limitaré a hacer mención, porque no tuvo mayores consecuencias. Un acto de crueldad que cometí con una niña despertó contra mí la ira de cierto transeúnte, al que el otro día reconocí con la persona de tu pariente. Un médico y la familia de la niña hicieron causa común con él. Hubo momentos en que llegué a temer por mi vida. Por último, y para callar su justo resentimiento, Edward Hyde tuvo que llevarlos a la puerta y pagarles con un cheque firmado por Henry. Pero de ahí en adelante eliminé con facilidad ese peligro abriendo una cuenta en otro banco, a nombre de Edward Hyde, y después de proveer a mi doble con una firma, dando a las letras una inclinación hacia atrás, pensé, ¿poder mirar tranquilamente al porvenir? Un par de meses antes del asesinato de Sir Danvers, había salido yo a una de mis aventuras, de la que regresé muy tarde. Al día siguiente me desperté en mi cama, presa de sensaciones algo raras. Miré inútilmente a mi alrededor. Fue también inútil que viese el mobiliario lujoso y las grandes porciones de mi dormitorio de la casa de la Plazoleta. Fue inútil que reconociese el dibujo de las cortinas de la cama y del armazón de caoba. Algo seguía diciéndome intensamente que yo no estaba donde estaba, que no me había despertado donde creía estar, sino en mi pequeña habitación del Soho, en la que solía dormir con el cuerpo de Edward Hyde. Y, aún más, que aquel ser horrible y rebelde estaba unido a él más estrechamente que una esposa, más íntimamente que sus ojos, porque estaba enjaulado en su propia carne, dentro de la cual lo oía balbucear y esforzarse por nacer, y que se sobreponía a él, aprovechando cualquier momento de debilidad suya o el abandono del sueño, para estronarlo de la vida. El odio que Hyde sentía contra Jekyll era distinto. Su terror de ir a parar a la horca lo arrastraba constantemente a cometer un suicidio temporal, volviendo a ocupar su lugar subalterno como parte de un todo, en vez de ser una persona completa, pero aborrecía esa necesidad en que se encontraba. Detestaba aquel abatimiento en que Jekyll había caído y le dolía la repugnancia con que era mirado. Desde ahí, las artimañas propias de su mono, que empleaban conmigo, gabaroteando blasfemias con mi propia mano, en las páginas de mis libros quemando las cartas y destruyendo el relato de mi padre, de no haber sido por su miedo a morir, hace ya mucho tiempo que habría acabado conmigo para envolverme también en su ruina.